Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a La Encuesta, un programa social donde la estadística es nuestra disciplina fundamental. Soy Melanie Millán y estoy acompañada de tres colegas excelentes. Tenemos a Ana María Carrillo, a Lorena Jaramillo y a Davis Tapia. ¿Cómo se encuentran, compañeros? Hola Melanie, buen día, gracias. Hola, hola para todos. Hola Melanie, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, qué bien que se encuentren muy bien. Ana, quiero empezar contigo. Me encantaría que empezáramos con esto dándonos como una explicación, una profundidad sobre la estadística, sobre la encuesta, que nos expliques un poco más. Claro que sí, Melanie. La encuesta tiene algo especial y es que justamente vamos a aprender o vamos a recordar qué es, qué objetivos tiene la encuesta, qué tipos de encuesta hay, qué etapas de la encuesta viene, qué retos y desafíos tiene para cumplirse y al final vamos a sacar unas conclusiones respecto a eso. Entonces, empecemos por decir qué son las encuestas. Todos sabemos de que la encuesta es un método de investigación el cual lo utilizamos para recopilar esa información de una muestra que se dan personas, generalmente con poblaciones grandes, pero hay algo especial y es que las encuestas pueden ser cuantitativas, o sea, nos arrojan números, o cualitativas, que nos arroja opiniones. Esta dos lo que hace es que en la entrevista, en el cuestionario, en la encuesta como tal, nos va a arrojar información sobre lo que queremos averiguar o informarnos, investigar. Pero hay unos objetivos de la encuesta. Por ejemplo, vamos a querer tener medición de la percepción de la población, conocimiento de algunas conductas grupales, obtención de datos generales y recopilación de datos en gran número de personas encuestadas. Hay tipos de encuestas que se pueden hacer presenciales, encuesta vía llamada telefónica, encuesta vía el correo o encuestas grupales. Por ejemplo, en esta que vamos a explicar, nosotros la hicimos vía chat, fue electrónica, pero cumplimos unas etapas. Primero planeación, hicimos la implementación y nos dio un análisis y una presentación de resultados. En la planeación hay unas etapas. Por ejemplo, hicimos definición de objetivos, seleccionamos muestra, que fue de 50 personas, y hicimos la preparación del cuestionario. En esa preparación, la pregunta era, ¿cuántas horas semanales dedican en actividades relajantes como yoga, meditación, lectura y otras? El grupo encuestado fue 50 personas. Si quieres, ahí podemos ver en pantalla la encuesta, que fuera número de horas a la semana que realizaban actividades relajantes como yoga, meditación y lectura. Pusimos cuatro opciones que podían dar respuesta como ninguna, de 1 a 5, de 6 a 10 o de 10 en adelante. Entonces ahora venimos a la mejor parte, a la explicación y qué fue los resultados que obtuvimos de ella. Para eso, pues Lore nos va a ayudar. Mi hermosa Lore, Claro que sí, Ana. En este momento, entonces, hola, ¿me escuchan? Efectivamente, tenemos entonces en este caso un cuadro donde podemos validar todo lo que son las horas semanales que tuvimos en relación, ¿cierto? Y es lo que nos va a servir como base para poder crear la tabla de frecuencia simple. Continuamos entonces con la otra diapositiva, donde vamos a poder visualizar la tabla de frecuencia simple. En la primera columna tenemos todo lo que son los datos recopilados, ordenados de menor a mayor. En la segunda columna tenemos efectivamente lo que es la frecuencia, que es el número de veces que se repite este dato. En la tercera columna tenemos la frecuencia absoluta. En la cuarta columna tenemos la frecuencia relativa, que es la número de datos, y por último tenemos el porcentaje, se aplica con la frecuencia para obtener como tal el resultado. Fórmula, ya para aplicar como tal el cálculo de la medida aritmética, donde aplicamos para obtener como tal el número de datos y de esta manera la suma total de la frecuencia. Continuemos de tomar la anterior,
que es el resultado de 342 dividido por el número de datos para tomar como tal el total de las horas, que sería la media aritmética. A través de varios o de diferentes medios gráficos podemos también relacionar esta información. Efectivamente, y prácticamente esta tabla de frecuencias la podemos ver reflejada en un gráfico, por ejemplo, el más simple, el de barras. Aquí es fácil hacer una lectura. En la parte inferior podemos ver desde el 1 hasta el 15, que serían como las horas dedicadas por estas personas, y podemos ver cuál fue la frecuencia en cada una de las barras y podemos determinar de pronto cuál fue el menos tiempo dedicado y el mayor tiempo dedicado. Si solamente analizamos esto, podemos tranquilamente ver que entre 13 y 14 horas, muy pocas personas realmente dedican esta cantidad de tiempo. Normalmente, por ejemplo, en la cuarta hora, o sea, 4 horas dedican la mayoría de las personas. También lo podemos ver en un gráfico, en este caso circular o de torta, que también se le conoce. Aquí ya podemos ver por medio de porcentajes cómo fueron distribuidos esta misma tabla de frecuencias. Dentro de las observaciones generales, podíamos ver, como vimos en la gráfica de barras, que dentro de las personas encuestadas, promedio dedicaban 6 horas de la semana libre para este tipo de actividades relajantes. Y dentro de estas 50 personas encuestadas, la mayor cantidad de personas dedicaban 4 horas a estas actividades. E igualmente, hay que tener en cuenta que no solamente tenemos la tabla, los gráficos, sino que hay que hacer diferentes fórmulas para llegar a más procesos. Claro, Melanie, hay que tener en cuenta que podemos empezar a calcular la mediana. La mediana la podemos calcular sacando el número de encuestados 50 sobre 2, eso nos va a dar 25. Nos remitimos hacia la tabla, la cual nos va a dar las horas que ubicamos parcialmente dónde está el 25. Entonces, en pocas palabras, diríamos que hora 7, frecuencia es 5 y la frecuencia total sería 35. Esa será la clase mediana. En ese orden de ideas, calculando ya la mediana, podemos pasar a la moda. La moda es el dato que más se repite. En este caso es x igual a 4, como lo podemos observar en la tabla hacia su izquierda. Y por otro lado, encontramos la varianza, que nuestra compañera pues la va a efectuar o a explicar un poco mejor. Sí, claro, compañero. Y precisamente dentro de las fórmulas, por ejemplo, la que tú explicabas, viene la varianza y la desviación estándar. En la varianza, por ejemplo, tenemos esta fórmula que tenemos en la parte superior. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Miramos nuestra tabla. Vamos a coger las horas, ¿sí? Está la primera columna, las horas, y lo vamos a restar con la media, que fue el resultado que ya obtuvimos, que fue de 6,84. El resultado de estas dos, de esta resta, lo vamos a elevar al cuadrado. Esos resultados lo vamos a ver en la columna número 4. En la columna número 4 podemos ver ese resultado. Y esta lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Eso quiere decir la segunda columna. La suma de esta última columna, ¿sí? De la quinta columna de esta tabla, nos dio 772,72, ¿sí? Y esto lo dividimos, como dice acá en nuestra fórmula, 342 menos 1, 342, aquí lo ven, que es el resultado de la sumatoria de la tercera columna, menos 1, y en la parte superior lo que acabamos de hallar, 772,72. La división de esto nos da 2,2660 o si lo queremos aproximar, 2,27. Resultado de la varianza, 2,27. Pasamos entonces a la desviación estándar, que ya teniendo el resultado de la varianza que nos dio 2,26, entonces aplicaríamos la siguiente fórmula. Es sencilla, solamente la raíz cuadrada de la varianza. En este caso nos dio 1,50. Así que esto, aunque parece algo simple, realmente aquí podemos realmente analizar, concluir, hacer una cantidad de preguntas y respuestas solamente analizando un grupo de personas, una encuesta con algo tan sencillo como lo hicimos el día de hoy. Compañeros, ¿ustedes qué quieren concluir? ¿Qué les parece este tema? Sabes, Melanie, que lo que acabas de mencionar es cierto, ¿no? Como una encuesta no se da por sí sola, sino lleva un paso a paso, lleva fórmulas,
lleva sacar ciertos resultados, analizarlos, investigarlo. Eso es lo que es la encuesta, investigación científica. Entonces, por ejemplo, una de las conclusiones que podemos sacar es que las encuestas y esos estudios sociales nos van a permitir interpretar justamente eso, opiniones y comportamientos a la muestra o a la sociedad que estamos encuestando o sondeando. Y nos permite, pues, porque termina siendo una herramienta muy útil de medición en la parte científica. Otro, otra conclusión que podemos sacar de este programa, podemos decir que son instrumentos educativos que permiten a los estudiantes interactuar y conocer también su entorno. Y también, antes de comenzar un ejercicio de encuesta, es necesario también realizar una buena planeación para poderlo desarrollar como tal efectivamente. Exacto. Y de hecho, mira, Fran, que hay algo también interesante y es que el tipo de encuestas a utilizar se depende mucho de los recursos que se cuenten. Recuerde que en la planificación incluso miramos que había varios tipos, presencial, virtual, vía correo, grupal. Y eso lo que nos permite es que nos podemos anticipar a fenómenos futuros para así seguir validando hipótesis, descubrir ciertos patrones y pues dar resultados de la encuesta. Maravilloso, maravillosa esta herramienta y todo lo que trae. Sí, efectivamente. Bueno, aprendimos muchísimo con este Bueno, muchas trabajo, con gracias. este programa, así que no siendo más, hasta pronto. Adiós, compañeros.